La fotografía temblaba entre los dedos de Michelle Gray. No podía apartar la mirada de aquella imagen que confirmaba lo que su corazón ya sabía. Su mundo perfecto era una ilusión. Respiró hondo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordar sus hermosos ojos azules. Todo había comenzado 3 meses atrás, con pequeños detalles que inicialmente ignoró. Drew llegaba tarde del trabajo, siempre con excusas elaboradas. Su celular, antes descuidadamente abandonado sobre cualquier superficie, ahora permanecía constantemente en su bolsillo. Y luego estaban esas duchas inmediatas al llegar a casa, como si necesitara borrar rastros invisibles antes de abrazarla. Michelle había intentado engañarse a sí misma, atribuyendo estos cambios al estrés laboral, a las presiones que Drew enfrentaba como contador principal en Stevenson & Associates. Una mañana de abril, mientras arreglaba un ramo de lirios blancos en su florería, pétalos de ensueño, Michelle sintió una punzada en el pecho cuando su esposo rechazó su llamada por 3ª vez consecutiva. Ese mismo día, al revisar el cesto de ropa sucia, encontró un pañuelo con manchas de labial rojo intenso, un tono que ella jamás usaría. Fue entonces cuando la semilla de la duda echó raíces profundas en su mente. «¿Michelle? ¿Estás bien?». La voz de Liam Blackwell la devolvió al presente. Estaban sentados en una cafetería discreta a 20 minutos de su florería. Liam, con su cabello entrecano y ojos perspicaces, la miraba con preocupación genuina. No se habían visto en años, no desde la universidad, pero cuando necesitó un investigador privado, su nombre fue el primero que le vino a la mente. «Lo siento», murmuró Michelle, guardando la fotografía en su bolso. «Es solo que verlo con ella hace que todo sea real». Liam se inclinó hacia adelante, su expresión seria bajo la tenue luz del establecimiento. «Michelle, te lo preguntaré una vez más. ¿Estás segura de que quieres continuar? Algunas verdades son difíciles de deshacer una vez que las conoces». Michelle miró por la ventana, observando cómo una pareja joven caminaba de la mano por la acera, ajenos a su dolor. «No, Liam. La verdad es que no quiero saber, pero necesito saberlo. ¿Entiendes la diferencia?». Él asintió lentamente. «Lo entiendo perfectamente». Michelle abrió nuevamente su bolso y extrajo un sobre. «Cuéntame todo. No omitas nada». Liam tomó un sorbo de su café negro antes de comenzar. Su nombre es Natasha Lockhart, 32 años, instructora de tenis en el Club Westlake desde hace aproximadamente 18 meses. Drew ha estado viéndola regularmente los martes y jueves, supuestamente durante sus sesiones de entrenamiento físico. Hizo una pausa, evaluando cómo Michelle procesaba la información. Pero hay algo más, algo que no esperaba descubrir. El corazón de Michelle se aceleró. ¿Qué es? Drew no es el único. Natasha mantiene relaciones con al menos 4 hombres casados del club, todos siguiendo un patrón similar. Todos son profesionales exitosos. Todos tienen matrimonios aparentemente estables. Todos tienen algo que perder. Michelle sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La traición de Drew era dolorosa, pero saber que era parte de un esquema, un plan calculado de aquella mujer, añadía una nueva dimensión a su sufrimiento. «¿Cómo lo hace?», preguntó, su voz apenas audible. «Es metódica. Estudia a sus objetivos durante semanas. Observa sus rutinas. Identifica fisuras en sus matrimonios. Descubre sus inseguridades. Luego se presenta como la solución perfecta a todo lo que les falta». Liam deslizó otro sobre en la mesa. «Estos son los otros hombres. Pensé que deberías saberlo». Michelle observó las fotografías. Rostros de hombres desconocidos junto a la misma mujer de cabello negro y sonrisa calculadora. Esposos de mujeres que, como ella, vivían en una mentira. «Hay algo más», continuó Liam, su expresión volviéndose más sombría. «Creo que esto va más allá de simples aventuras. Hay indicios de que Natasha podría estar obteniendo información sensible de estos hombres. Información financiera, secretos corporativos. Drew tiene acceso a datos confidenciales en su empresa, ¿verdad?». Michelle asintió lentamente, recordando las noches en que Drew
trabajaba hasta tarde con documentos marcados como confidencial. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué voy a hacer ahora, Liam? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Esa es tu decisión, Michelle. Puedes confrontarlo, puedes dejarlo o... Liam hizo una pausa significativa. ¿O qué?, preguntó ella, levantando la mirada. O puedes hacer algo que ella no espera, algo que ninguno de ellos espera. Una chispa se encendió en los ojos de Michelle. Durante semanas había sido la víctima, la esposa ingenua. Quizás era momento de cambiar el juego. Necesito los nombres, dijo finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Necesito saber quiénes son las otras esposas. La expresión de Liam cambió, una mezcla de sorpresa y admiración. ¿Qué estás planeando? Michelle tomó un sorbo de su té, que se había enfriado durante su conversación. Sus ojos adquirieron un brillo nuevo, una resolución que reemplazaba al dolor. Todavía no lo sé, pero sea lo que sea, necesitaré aliadas. Mientras salían del café, Michelle se detuvo un momento para observar su reflejo en el cristal de la puerta. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma que había entrado una hora antes. La Michelle que arreglaba flores y esperaba pacientemente a que su marido regresara a casa había desaparecido. En su lugar estaba una mujer con un propósito, una mujer dispuesta a recuperar el control de su vida, sin importar el costo. «Te ayudaré», dijo Liam, colocando una mano en su hombro. «Pero prométeme que tendrás cuidado. Las personas pueden volverse impredecibles cuando sienten que están acorraladas». Michelle asintió, pensando en Drew, en la doble vida que llevaba, en las mentiras que construía cada día. «Lo sé», respondió. «Créeme, lo sé muy bien». Esa noche, mientras Drew dormía profundamente a su lado, Michelle permaneció despierta, contemplando el techo, planeando meticulosamente su próximo movimiento. El camino por delante sería difícil, pero por primera vez en meses, sentía que tenía un propósito claro. Y eso, por ahora, era suficiente para mantener a raya el dolor que amenazaba con consumirla. El despertador sonó a las 6 de la mañana como siempre. Michelle lo apagó de inmediato, fingiendo que el sueño la vencía nuevamente. Con los ojos entrecerrados, observó cómo Drew se levantaba sigilosamente, creyendo no haberla despertado. Lo siguió con la mirada mientras él recogía su ropa deportiva. «Voy al gimnasio, amor. Regreso para el desayuno», susurró antes de salir. Ella murmuró algo ininteligible, interpretando a la perfección su papel de esposa adormilada. Apenas escuchó el motor del auto alejándose, Michelle saltó de la cama. Sabía exactamente dónde iba Drew. No al gimnasio, sino a un entrenamiento privado con Natasha. Sus sesiones matutinas especiales, como las había denominado Liam en su informe. Michelle se vistió rápidamente y revisó su teléfono. Tenía 4 nuevos mensajes. Las esposas. Así es como llamaban a su grupo recién formado. 4 mujeres unidas por la traición de sus maridos con la misma mujer. Michelle había contactado a cada una individualmente, mostrándoles las evidencias recopiladas por Liam. La reacción inicial había sido similar en todas: incredulidad, dolor, negación y finalmente una rabia fría y calculadora. El primer mensaje era de Colleen Lynch, la mayor del grupo con 58 años. Confirmado. David saldrá temprano del trabajo hoy. Dice que tiene una reunión con clientes, pero sabemos dónde estará realmente. Michelle sonrió. Colleen, con su apariencia de abuela perfecta y sus modales refinados, había resultado ser la más determinada de todas. 20 años de matrimonio destruidos por una aventura. 20 años de construir una vida junto a un hombre que ahora mentía mirándola directamente a los ojos. Mientras preparaba café, Michelle reflexionó sobre lo surreal de su situación. 2 semanas atrás era simplemente la dueña de una florería, una esposa confiada que creía tener un matrimonio sólido.
Ahora lideraba una pequeña conspiración de mujeres traicionadas. A veces, cuando estaba sola en su tienda rodeada de flores, se preguntaba si todo era una pesadilla elaborada. Pero luego recordaba las fotografías, las pruebas irrefutables, y el dolor en su pecho se volvía demasiado real. El plan estaba en marcha. Fase 1. Recopilación de información. Ya sabían los horarios exactos de Natasha, sus rutinas, dónde vivía, su historial laboral. Habían descubierto su método: seducir a hombres influyentes, obtener secretos comerciales o información financiera valiosa y luego usarla para su beneficio. Lo que comenzó como una investigación sobre infidelidad había revelado algo mucho más siniestro. Fase 2. Contactar a otras posibles víctimas. Gracias a la habilidad de Liam, habían identificado a 2 esposas más cuyos maridos mostraban patrones sospechosos de comportamiento. Michelle tenía programadas reuniones con ambas esa semana. Fase 3. La exposición. El gran final. Esto ocurriría durante el torneo benéfico Westlake, el evento más importante del club. Natasha sería una de las principales competidoras, y todos los hombres involucrados, junto con sus esposas, estarían presentes. El plan requería precisión, tecnología y, sobre todo, un valor que Michelle aún no estaba segura de poseer. Su teléfono sonó. Era Liam. «Buenos días, Michelle. ¿Cómo estás?» «Interpretando mi papel, como siempre», respondió ella mientras observaba el reloj. Drew regresaría en 30 minutos, sudoroso y con una sonrisa satisfecha. «¿Tienes algo nuevo?» «Sí. Logré acceder a los correos electrónicos de Natasha. Parece que está planeando irse pronto. Hay reservas a su nombre para un vuelo a Argentina la próxima semana, justo después del torneo». Michelle sintió que su estómago se contraía. ¿Argentina? ¿Por qué Argentina? No estoy seguro, pero también encontré correspondencia con un tal Santiago Vega, un hombre de negocios de Buenos Aires. Parece que han estado en contacto por meses. «¿Un cómplice?», pensó Michelle. «¿O quizás algo más?» «Necesito esos correos, Liam. Te los enviaré encriptados. Pero hay algo más». La voz de Liam se volvió grave. «Encontré menciones a transacciones financieras grandes. Muy grandes. Creo que tus sospechas eran correctas. Esto va más allá de simples aventuras». Un escalofrío recorrió la espalda de Michelle. «¿Crees que Drew está involucrado? ¿En lo que sea que esté planeando?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «No lo sé con certeza, pero los números coinciden con algunas de las cuentas que él supervisa en Stevenson & Associates». Michelle cerró los ojos, intentando procesar esta nueva información. Si Drew estaba involucrado en actividades ilegales, las consecuencias serían devastadoras. No solo su matrimonio estaba en juego, sino posiblemente la libertad de su esposo. «Te veré esta tarde en el café», dijo finalmente. «Tengo que irme. Drew está por llegar». Después de colgar, Michelle se dirigió a la cocina y comenzó a preparar el desayuno, como si fuera un día normal. Pancakes, los favoritos de Drew. Con cada movimiento, con cada gesto cotidiano, construía la fachada de normalidad que necesitaba mantener. La esposa amorosa que no sospechaba nada, que continuaba con su rutina, mientras su mundo se desmoronaba silenciosamente. Escuchó la puerta principal abrirse. Drew entró, exactamente como ella lo había anticipado. Cabello húmedo, ropa deportiva, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Buenos días, cariño», dijo él, acercándose para besarla. Michelle permitió que sus labios tocaran los suyos, reprimiendo el impulso de apartarse. Pancakes, mis favoritos». «Lo sé», respondió ella con una sonrisa ensayada. «¿Cómo estuvo el gimnasio?» «Intenso», contestó Drew, sirviéndose jugo de naranja. «El entrenador nos hizo sudar hoy». Michelle asintió, como si creyera cada palabra. Como si no supiera que el entrenador era en realidad una mujer de 32 años, con un talento especial para manipular hombres casados. ¿Mucho trabajo para hoy? Drew masticó lentamente antes de responder. «Sí, tenemos una auditoría importante.
Probablemente llegaré tarde. No te preocupes, dijo Michelle, colocando más pancakes en su plato. Yo también estaré ocupada. La boda Johnson requiere 50 centros de mesa para el sábado. Mentira. No había ninguna boda Johnson, pero Drew asintió, tan absorto en sus propias mentiras que no cuestionaba las de ella. Mientras desayunaban, intercambiando trivialidades sobre el clima y las noticias, Michelle se preguntó cómo habían llegado a este punto. Dos extraños compartiendo una mesa, hablando en un lenguaje codificado de medias verdades y omisiones calculadas. ¿Cuándo había comenzado realmente? ¿Fue gradual? ¿O hubo un momento específico en que Drew decidió traicionar todo lo que habían construido juntos? Lo observó mientras terminaba su desayuno, buscando rastros del hombre que había amado durante 10 años. A veces, en momentos como este, todavía podía verlo, en la forma en que sostenía su taza, en su risa cuando algo le divertía genuinamente. Y ese era quizás el mayor dolor, saber que ese hombre seguía allí, en algún lugar, pero había elegido convertirse en alguien más. La campanilla de la puerta de Pétalos de Ensueño sonó justo cuando Michelle terminaba un elegante arreglo de rosas para una clienta habitual. Levantó la vista, esperando ver a la señora Reeves para recoger su pedido, pero en su lugar se encontró con el rostro sombrío de Colin Lynch. «Llegó más información», dijo Colin sin preámbulos, cerrando la puerta tras ella. A pesar de su apariencia impecable, cabello perfectamente peinado, maquillaje discreto, traje sastre color beige, sus ojos reflejaban una tormenta interior. Michelle le hizo una seña para que la siguiera a la trastienda, lejos de posibles clientes. Una vez allí, Colin extrajo una carpeta de su bolso de diseñador. Carol Johnson, la esposa de Michael, consiguió acceso a los registros financieros de su marido, explicó mientras extendía varios documentos sobre la mesa de trabajo. «Mira esto. Transferencias a una cuenta en Islas Caimán. Todas coinciden con las fechas en que Michael se veía con Natasha». Michelle examinó los documentos, reconociendo patrones similares a los que Liam había descubierto en las finanzas de Drew. «¿Has hablado con Janet?», preguntó, refiriéndose a la esposa más reciente que habían contactado. «Sí, está devastada, pero quiere ayudar. Su marido, Richard, trabaja en tecnología. Al parecer, puede darnos acceso al sistema audiovisual del club para el día del torneo». Michelle asintió lentamente. Las piezas encajaban. ¿Qué hay de las reservas de Natasha a Argentina? Confirmadas. Sale el domingo por la noche, 24 horas después del torneo. Colin hizo una pausa, estudiando el rostro de Michelle. ¿Estás segura de querer seguir con esto? Todavía podemos confrontar a nuestros maridos individualmente, buscar el divorcio, seguir adelante con nuestras vidas. La pregunta quedó suspendida entre ellas. Michelle miró las flores que la rodeaban. Lirios, rosas, crisantemos, cada una perfecta a su manera, cada una efímera. ¿Sabes por qué me encantan las flores, Colin?, preguntó suavemente. Porque son honestas. Una rosa nunca pretende ser un lirio. Un tulipán nunca finge ser algo que no es. Tomó unas tijeras y cortó el tallo de una rosa demasiado abierta. Merecemos esa misma honestidad en nuestras vidas, y si no nos la dan voluntariamente, tendremos que tomarla. Colin asintió, comprendiendo. Esta noche, entonces, la reunión final. Esa noche, mientras el sol se ponía, 5 mujeres se reunieron en el apartamento de Liam. Michelle, Colin, Janet Porter, Carol Johnson y Rebecca Miller. 5 esposas unidas por la traición. 5 mujeres que habían pasado de ser víctimas a estrategas. Liam desplegó un plano detallado del Club Westlake sobre la mesa de su comedor. El torneo comenzará a las 10 de la mañana del sábado. La final femenina, donde Natasha competirá, está programada para las 3 de la tarde. Es entonces cuando implementaremos el plan. Michelle observó a las mujeres reunidas alrededor de la mesa, todas diferentes, todas marcadas por el mismo dolor, todas con una determinación feroz brillando en sus ojos. Richard ha conseguido acceso total al sistema audiovisual.
explicó Janet, una mujer menuda de 42 años con mirada intensa. Podremos controlar las pantallas gigantes del club durante la final. Carol, una ejecutiva de marketing con la confianza que viene de años liderando equipos, añadió: tengo todo el material visual organizado cronológicamente. Fotos, capturas de pantalla de mensajes, registros telefónicos, todo. Y yo me encargaré de la distracción inicial, dijo Rebecca, la más joven del grupo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Nadie sospechará de la tímida bibliotecaria. Mientras escuchaba a cada una detallar su parte, Michelle sintió un escalofrío. Lo que estaban planeando cambiaría sus vidas para siempre. No habría vuelta atrás. Destruirían reputaciones, posiblemente carreras, definitivamente matrimonios. Pero en lo profundo de su corazón sabía que era necesario, no solo por venganza, sino por justicia, por la verdad. ¿Estamos todas de acuerdo entonces?, preguntó finalmente. Una vez que comencemos esto, tendremos que llegar hasta el final, una por una. Las mujeres asintieron solemnemente. Bien, dijo Liam, recogiendo los planos. Mañana haré los últimos preparativos técnicos con Richard. Recuerden, deben actuar con normalidad hasta el sábado, especialmente con sus maridos. Mientras se despedían, Colin tomó la mano de Michelle. ¿Cómo estás realmente?, preguntó en voz baja. ¿Con todo esto? ¿Con Drew? Michelle desvió la mirada hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. A veces lo miro mientras duerme, confesó. Busco al hombre que conocí, al que prometí amar para siempre. Y por un momento, cuando está tranquilo, creo que todavía está allí. Hizo una pausa, sintiendo el peso de sus próximas palabras. Pero luego recuerdo las mentiras, las traiciones, y me pregunto si alguna vez lo conocí realmente. Colin apretó su mano con comprensión. El amor verdadero no puede construirse sobre mentiras, Michelle. Lo que sea que Drew sintiera por ti, no era lo suficientemente fuerte para mantenerlo honesto. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, Michelle reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. 3 semanas atrás, su mayor preocupación era si los lirios para la boda Henderson llegarían a tiempo. Ahora estaba orquestando una confrontación pública que podría resultar en acusaciones criminales. Al llegar a casa, encontró a Drew trabajando en su estudio. Estaba rodeado de papeles, su rostro iluminado por la pantalla de la computadora. Por un instante, pareció el hombre trabajador y dedicado del que se había enamorado. «Hola, cariño», dijo él, levantando la vista con una sonrisa cansada. «¿Cómo estuvo tu día?» «Tranquilo», respondió ella, apoyándose en el marco de la puerta. «¿Mucho trabajo?» Drew suspiró, frotándose los ojos. «Esta auditoría está siendo un infierno, pero casi termino». Michelle asintió, preguntándose qué documentos realmente revisaba, si realmente era trabajo de Stevenson & Associates o algo más siniestro. «Drew», dijo repentinamente, sorprendiéndose a sí misma, «¿eres feliz? ¿Conmigo? ¿Con nuestra vida?» La pregunta pareció desconcertarlo. Dejó los papeles y la miró fijamente. «¿A qué viene eso?» «Solo curiosidad», respondió ella, manteniendo un tono casual. «A veces me pregunto si esto es todo lo que querías de la vida». Drew se levantó y se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Michelle, tengo todo lo que podría desear. Un trabajo exitoso, una casa hermosa y la mujer más maravillosa del mundo como esposa. Claro que soy feliz». Las palabras sonaban sinceras, y por un momento devastador, Michelle casi le creyó. Casi olvidó las fotografías, los mensajes, las mentiras. Casi se dio al impulso de abrazarlo y fingir que todo estaba bien, pero no lo hizo. En lugar de eso, sonrió y dijo: «Me alegra oírlo. Voy a darme una ducha». Mientras el agua caliente caía sobre ella, Michelle permitió que las lágrimas finalmente fluyeran. Lloró por el matrimonio que creía tener, por el futuro que había imaginado, por la confianza destrozada que nunca podría repararse completamente. Lloró hasta que el agua comenzó a enfriarse, hasta que sintió que había expulsado algo del dolor
que llevaba dentro. Al salir del baño, encontró a Drew ya en la cama, revisando algo en su teléfono. Lo vio apresurarse a bloquearlo cuando la notó entrar. Otro pequeño engaño. Otra confirmación. Se acostó a su lado, manteniendo una distancia calculada. Mañana sería el día final de preparativos. Pasado mañana, el torneo. Y después, nada volvería a ser igual. «Buenas noches, Drew», murmuró, dándole la espalda. «Buenas noches, amor», respondió él, apagando la lámpara. En la oscuridad, Michelle abrió los ojos, completamente despierta. 48 horas. Eso era todo lo que quedaba de la vida que había conocido. El sábado amaneció con un cielo despejado y un sol radiante, como si la naturaleza quisiera contradecir la tormenta que estaba a punto de desatarse en el Club Westlake. Michelle se despertó antes que Drew y permaneció inmóvil, observando el perfil de su marido mientras dormía. Por un instante, sintió una punzada de duda. ¿Estaba llevando esto demasiado lejos? ¿Habría otra manera de resolver la situación sin la humillación pública que habían planeado? Su teléfono vibró suavemente bajo la almohada. Un mensaje de Liam. Todo listo. Sin vuelta atrás. La duda se disipó. Michelle se levantó silenciosamente y se dirigió al baño. Mientras se cepillaba los dientes, ensayó la sonrisa que mantendría durante toda la mañana. La esposa orgullosa que apoyaría a su marido en el evento social más importante del club. La mujer que no tenía idea de que en pocas horas su vida cambiaría para siempre. Drew despertó de buen humor, silbando mientras se afeitaba. «Va a ser un gran día», comentó, ajustándose el cuello de la camisa frente al espejo. «El gerente general de Whitman Industries estará presente. Si juego bien mis cartas, podríamos conseguir su cuenta». Michelle sonrió, aplicándose cuidadosamente su lápiz labial. «Estoy segura de que lo impresionarás», respondió, preguntándose si Drew realmente creía que este día sería sobre conexiones de negocios. Llegaron al Club Westlake a las 11 de la mañana. El lugar bullía de actividad. Familias adineradas vestidas con ropa deportiva de diseñador. Meseros circulando con bandejas de champán. El sonido de pelotas de tenis rebotando en las canchas distantes. Michelle identificó a las otras esposas entre la multitud, cada una interpretando su papel a la perfección. Colleen conversaba animadamente con un grupo de señoras del comité de beneficencia. Carol se encontraba junto a la mesa de refrigerios con su marido, sonriendo como si no supiera que él había vaciado sus cuentas de ahorro para impresionar a una instructora de tenis. Janet y Rebecca estaban estratégicamente posicionadas cerca del área técnica, donde Richard trabajaba en los últimos ajustes del sistema audiovisual. «Drew, Michelle, qué alegría verlos». Michelle se giró para encontrarse cara a cara con Natasha Lockhart. En persona, la mujer era aún más impresionante que en las fotografías. Alta, atlética, con un cabello negro brillante recogido en una cola de caballo perfecta y una sonrisa que exudaba confianza. Vestía el uniforme oficial del torneo, que resaltaba cada curva de su cuerpo tonificado. «Natasha», respondió Drew, y Michelle notó el ligero temblor en su voz, la forma en que sus ojos evitaban encontrarse con los de ella mientras saludaba a su amante. «Buena suerte en la final». «Gracias», respondió Natasha, dirigiendo finalmente su atención hacia Michelle. «Tú debes ser la famosa esposa florista. Drew habla mucho de ti durante nuestras sesiones». La audacia de la mujer era impresionante. Hablar así, directamente a la esposa del hombre con quien mantenía una aventura, sin un atisbo de vergüenza o remordimiento. Michelle sintió una oleada de rabia, pero mantuvo su compostura. «Qué amable», respondió con una sonrisa glacial. «Drew también me ha hablado de ti. Dice que eres, técnicamente, muy hábil». Un destello de confusión cruzó el rostro de Natasha, como si percibiera un doble sentido en las palabras de Michelle, pero no pudiera descifrar exactamente cuál. Antes de que pudiera responder, un anuncio por el altavoz solicitó la presencia de todos los competidores para la ceremonia de apertura. «Debo irme», dijo Natasha. «Nos vemos después del torneo. Tal vez podríamos cenar juntos». «¿Los tres?». Michelle
ensanchó su sonrisa. Eso sería revelador. Mientras Natasha se alejaba, Drew se inclinó hacia Michelle. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué, cariño? Preguntó inocentemente. Parecías tensa. Michelle entrelazó su brazo con el de Drew. Solo estoy emocionada por el torneo. Vamos, encontremos buenos asientos. A medida que avanzaba el día, Michelle sentía cómo la tensión aumentaba. Intercambiaba miradas significativas con las otras esposas mientras los partidos preliminares se desarrollaban. A la 1 de la tarde, recibió el mensaje que esperaba. Liam confirmaba que todo estaba preparado. 2 horas más tarde, la final femenina estaba a punto de comenzar. Natasha Lockhart entró a la cancha central entre aplausos, saludando a la multitud con la confianza de quien ya se considera campeona. Michelle observó cómo Drew aplaudía con entusiasmo excesivo, cómo sus ojos seguían cada movimiento de Natasha. Fue en ese momento cuando toda duda desapareció de su mente. El partido comenzó. Natasha dominaba a su oponente con facilidad, exhibiendo la misma precisión calculada con la que había manipulado a tantos hombres. Desde su asiento en primera fila, Michelle podía ver a Richard trabajando discretamente en un panel de control cerca de la cancha principal. Cuando el marcador mostró 6-3, 4-2 a favor de Natasha, Michelle notó que Janet se levantaba de su asiento y se dirigía hacia el baño. Era la señal. El plan estaba en marcha. Exactamente 3 minutos después, un grito agudo resonó desde el área de vestidores. La multitud se giró, desconcertada. Rebecca había cumplido con su parte, la distracción inicial. «¡Alguien llame a seguridad!», gritó una voz. «¡Hay una intrusa en los vestidores!». Mientras la atención se centraba en el alboroto, Richard activó la secuencia programada. Las pantallas gigantes que rodeaban la cancha central, originalmente destinadas a mostrar repeticiones del juego, parpadearon brevemente antes de cambiar su contenido. Un jadeo colectivo recorrió la audiencia cuando las imágenes comenzaron a aparecer. Natasha, en distintos escenarios íntimos con diferentes hombres. Mensajes de texto explícitos, registros de transferencias financieras. Todo meticulosamente organizado. Todo innegablemente real. Entre los rostros mostrados en las pantallas estaba Drew, junto con los maridos de Colin, Carol, Janet y Rebecca. Pero también había otros, hombres que las esposas no habían identificado previamente, expandiendo el círculo de engaño más allá de lo que habían imaginado. Natasha se quedó paralizada en medio de la cancha, su raqueta cayendo al suelo. Sus ojos, abiertos de par en par, recorrían frenéticamente las pantallas que la rodeaban, la exposición pública de sus manipulaciones y engaños. «¡Apaguen eso!», gritó, pero era demasiado tarde. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de indignación. Los maridos expuestos intentaban esconderse, algunos abandonando apresuradamente el recinto. Drew permanecía inmóvil junto a Michelle, su rostro pálido como el papel, incapaz de pronunciar palabra. Y entonces ocurrió algo que ni siquiera Michelle había anticipado. Colleen Lynch, la distinguida señora de 58 años, se levantó de su asiento y caminó directamente hacia Natasha. Con una calma escalofriante, Colleen se detuvo frente a la instructora de tenis. 20 años, dijo con voz clara que resonó en el repentino silencio. 20 años de matrimonio destruidos por ti. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Colleen, con su elegante traje sastre y su bolso de diseñador, abofeteó a Natasha con una fuerza sorprendente para una mujer de su edad y complexión. «¡Esa es por mi matrimonio!», exclamó, mientras el bolso se deslizaba de su brazo. Intentó dar otra bofetada, pero tropezó, perdiendo uno de sus zapatos en el proceso. La escena adquirió un tono casi cómico cuando Colleen, ahora descalza de un pie, intentaba alcanzar a Natasha con su zapato, mientras 3 hombres trataban de contenerla. «Y esta es por todas nosotras», gritaba, agitando el calzado como un arma improvisada. Michelle observaba todo desde su asiento, una mezcla de emociones recorriendo su cuerpo.
No había anticipado este desenlace específico, pero de alguna manera parecía perfectamente apropiado. La dignidad de Colleen, su rabia contenida durante tanto tiempo, finalmente liberada en un acto que combinaba lo trágico con lo absurdamente cómico. El caos se apoderó del club. Seguridad intentaba restablecer el orden. Los directivos corrían de un lado a otro, desesperados por apagar las pantallas que seguían mostrando evidencia tras evidencia. Las esposas se mantenían firmes, unidas en su exposición de la verdad, y en medio de todo, Drew finalmente se giró hacia Michelle, comprendiendo que ella lo sabía todo. «Michelle, Ella levantó una mano, deteniendo cualquier explicación o excusa. «No aquí», dijo simplemente, «en casa». Y mientras abandonaban el club entre murmullos y miradas acusatorias, Michelle sintió una extraña sensación de calma. La tormenta finalmente había estallado, y ahora, sea lo que fuere que viniera después, al menos sería real. Al menos estaría basado en la verdad. El trayecto a casa transcurrió en un silencio sepulcral. Drew conducía con la mirada fija en la carretera, sus nudillos blancos de apretar el volante. Michelle miraba por la ventana, observando cómo el paisaje familiar parecía ahora distinto, como si perteneciera a otra vida, a otras personas, no a ellos. Ya no. Al llegar a casa, Drew permaneció unos instantes en el auto, respirando profundamente antes de decidirse a entrar. Michelle no esperó. Caminó hacia la puerta, la abrió y entró, dejándola abierta tras ella. Una invitación, o quizás un desafío. Cuando finalmente Drew entró, encontró a Michelle sentada en el sofá de la sala, perfectamente compuesta. No había lágrimas en sus ojos, no había histeria en su voz cuando habló. «Hay una maleta en el pasillo. Necesito que te vayas. Esta noche». Drew dejó caer sus hombros, como si un peso invisible lo aplastara. «Michelle, por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme qué exactamente, Drew?» Su voz permanecía controlada, pero había una dureza en ella que Drew nunca había escuchado antes. ¿Que has estado engañándome durante meses? ¿Que has estado viendo a esa mujer cada martes y jueves, mientras yo esperaba aquí creyendo que estabas en el gimnasio? ¿O quizás quieres explicarme sobre las transferencias bancarias, sobre la información confidencial de Stevenson & Associates que has estado filtrando?» El rostro de Drew palideció aún más. «¿Cómo? ¿Quién?» «Contraté a un investigador privado, Liam Blackwell. ¿Lo recuerdas? Estudiamos juntos en la universidad». Drew se dejó caer en una silla, su mundo desmoronándose visiblemente a su alrededor. «¿Tú organizaste lo del club? ¿Las pantallas? ¿Las fotos?» Michelle asintió lentamente. «No solo yo, todas nosotras, las esposas. ¿Por qué así? ¿Por qué no simplemente confrontarme en privado?» La pregunta encendió algo en Michelle, una chispa de la rabia que había mantenido contenida durante semanas. «¿Por qué? ¿Realmente me estás preguntando por qué?» Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los de él. «Porque merecías sentir lo que nosotras sentimos. La humillación pública, la sensación de que todo tu mundo se derrumba mientras estás rodeado de gente que ahora conoce tu vergüenza. Porque si te hubiera confrontado en privado, habrías mentido, como has estado mintiendo cada día durante meses». Drew enterró el rostro entre sus manos. «Lo siento tanto, Michelle. Nunca quise lastimarte. Y sin embargo, lo hiciste, repetidamente, con plena conciencia. Ella no significaba nada para mí. Solo fue... ¿Sexo?» Michelle completó la frase. «No me insultes, Drew. No fue solo sexo. Le diste información confidencial. Comprometiste tu integridad profesional. Arriesgaste nuestra seguridad financiera. Todo por ella». Drew levantó la mirada, una sombra de pánico cruzando su rostro. «Michelle, esas acusaciones en las pantallas sobre fraude financiero no es lo que parece. Yo solo le di algunas proyecciones, algunos informes que no eran estrictamente confidenciales». Michelle sacó un sobre de su bolso y lo arrojó sobre la mesa de café. $342,000, Drew, transferidos a una cuenta en Islas Caimán,
asociada con Natasha Lockhart. Eso no son algunas proyecciones. Drew se quedó sin palabras. La evidencia de su traición ahora física y tangible entre ellos. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó Michelle. No es la infidelidad, no es el dinero. Es que destruiste algo que creía inquebrantable. La confianza. Cada recuerdo que teníamos, cada momento que creí especial, ahora está manchado por la duda. ¿Cuándo empezaste a mentirme? ¿Cuándo dejé de ser suficiente? Su voz finalmente se quebró, pero no lloró. Las lágrimas se habían agotado durante las semanas de descubrimiento y planificación. Siempre fuiste suficiente, murmuró Drew. Esto no tiene nada que ver contigo. Ese es el problema, Drew. Nunca se trata de nosotras, ¿verdad? Siempre son ustedes, sus inseguridades, sus egos, sus debilidades. Michelle se levantó, señalando hacia la maleta en el pasillo. Te sugiero que vayas a casa de tu padre. Él ya está al tanto de la situación. Drew pareció genuinamente sorprendido. ¿Hablaste con mi padre? Lo hice, y está tan decepcionado como yo. Esa noche, después de que Drew se marchó, Michelle permaneció sentada en el porche de su casa, contemplando el cielo estrellado. Su teléfono no dejaba de sonar con mensajes de las otras esposas. El escándalo en el Club Westlake había sido solo el comienzo. Las repercusiones apenas comenzaban a manifestarse. Natasha había sido detenida para interrogatorio después de que las evidencias de manipulación financiera llegaran a manos de las autoridades. Varios de los hombres involucrados, incluido Drew, enfrentaban investigaciones en sus respectivos lugares de trabajo. El vuelo a Argentina nunca se realizaría. A la mañana siguiente, Michelle recibió la visita de Franklin Gray, el padre de Drew. A sus 67 años, Franklin seguía siendo un hombre imponente, con principios morales sólidos y una integridad que aparentemente no había logrado transmitir a su hijo. «Te he traído esto», dijo después de un breve y tenso saludo, entregándole un sobre. «Es una copia del testamento de la abuela de Drew. La casa donde viven ustedes fue un regalo de ella, específicamente para ti. Drew no puede reclamarla, sin importar lo que suceda con el matrimonio». Michelle tomó el sobre con manos temblorosas. «No tenía que hacer esto, Franklin». «Sí, tenía que hacerlo. Mi hijo cometió errores imperdonables. No permitiré que su estupidez te cueste también tu hogar». El hombre hizo una pausa, su rostro revelando el dolor que sentía. «Lo estoy ayudando a encontrar un buen abogado, no para escapar de las consecuencias, sino para enfrentarlas adecuadamente». «¿Cómo está él?», preguntó Michelle, sorprendiéndose a sí misma por preocuparse todavía. «Destruido. ¿Cómo debe estar?». Franklin la miró directamente. «Pero vivirá, aprenderá, y quizás, algún día, comprenderá la magnitud de lo que ha perdido». Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividades. Michelle presentó la demanda de divorcio. Drew fue despedido de Stevenson & Associates. La investigación sobre las actividades financieras de Natasha Lockhart reveló una red de manipulación mucho más extensa de lo que habían imaginado inicialmente, involucrando a hombres en posiciones de poder en varios estados. Las 5 esposas se convirtieron en algo más que aliadas circunstanciales. Formaron un grupo de apoyo que pronto creció para incluir a otras mujeres en situaciones similares. Michelle ofreció su florería como lugar de reunión, transformando el espacio después de horas de trabajo en un santuario donde las mujeres compartían sus historias, sus dolores y, eventualmente, sus triunfos. 6 meses después del incidente Westlake, como lo llamaban los periódicos locales, Michelle estaba reorganizando la florería. Había decidido expandir el negocio, añadiendo un pequeño café en la parte trasera. Un nuevo comienzo, un nuevo capítulo. La campanilla de la puerta sonó, y, al levantar la vista, vio a Liam Blackwell entrando con un ramo de lirios, sus flores favoritas. «Para celebrar tu victoria en el caso del divorcio», dijo, colocando las flores sobre el mostrador. Michelle sonrió, genuinamente divertida por el gesto. «¿Le traes flores a una florista?».
Es como llevar arena a la playa. Liam se encogió de hombros, su sonrisa reflejando la de ella. Siempre fui mejor investigador que romántico. La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades que ninguno estaba listo para explorar completamente. ¿Has sabido algo de Drew?, preguntó Liam, cambiando de tema. Michelle asintió. Consiguió un trabajo en una firma más pequeña. Está viviendo en un apartamento modesto. Su padre dice que está en terapia. Hizo una pausa, sintiendo una mezcla de emociones al pensar en su exmarido. No le deseo mal, ¿sabes? Solo justicia. Sage, la justicia llega de formas inesperadas, reflexionó Liam. ¿Quién hubiera pensado que 5 mujeres aparentemente ordinarias expondrían una red de fraude que los investigadores federales no habían detectado? No hay nada ordinario en una mujer que descubre su propia fuerza, respondió Michelle. Esa noche, mientras cerraba la tienda, Michelle recibió una llamada de Colleen. «Solo quería agradecerte nuevamente», dijo la mujer mayor. «No solo por ayudarnos a descubrir la verdad, sino por mostrarnos que podíamos hacer algo al respecto». Michelle sonrió mientras caminaba hacia su casa, teléfono en mano. «¿Sabes? Creo que al final todas nos ayudamos mutuamente». «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Colleen. «¿De cómo manejamos las cosas?». Michelle se detuvo frente a su casa, la misma que ahora era indiscutiblemente suya, y miró hacia el cielo nocturno. «No», respondió con certeza. «No me arrepiento de buscar la verdad. Nunca podemos arrepentirnos de eso, sin importar cuánto duela al principio». Al entrar, observó su hogar con nuevos ojos. Las fotografías de su matrimonio habían sido reemplazadas por imágenes de sus amistades, de sus viajes, de momentos que le pertenecían solo a ella. En la mesa del comedor estaban los planos para la expansión de su florería. En la cocina, una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Esta noche era esa ocasión. No porque hubiera sucedido algo extraordinario, sino porque había llegado a valorar cada día como una oportunidad, cada momento como un regalo que no debía darse por sentado. Mientras servía una copa de vino, Michelle reflexionó sobre el camino recorrido. La traición de Drew había destrozado la vida que creía tener, pero de esas ruinas había construido algo nuevo, algo más fuerte, más auténtico. Se sentó en el porche con su copa, observando cómo las estrellas aparecían una a una en el cielo crepuscular. El dolor no había desaparecido completamente. Dudaba que alguna vez lo hiciera. Pero ahora lo acompañaba algo más. Orgullo por su fortaleza, gratitud por las amistades forjadas en el fuego de la adversidad y una profunda, inquebrantable certeza de su propio valor. Michelle Gray había contratado a un investigador privado para seguir a su marido y había descubierto mucho más que una infidelidad. Había descubierto su propia capacidad para enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, y para reconstruirse a partir de los fragmentos de lo que una vez consideró un matrimonio perfecto. Y mientras contemplaba el horizonte de su ciudad, supo con absoluta claridad que, a pesar de todo, o quizás gracias a todo, su historia no era de derrota, sino de triunfo. No era el final, sino un nuevo y promisorio comienzo. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Es un acto simple para ti, pero me ayuda muchísimo. Comenta aquí abajo qué te pareció. Gracias por tu compañía y por el café, y hasta la próxima historia.